Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta tutoría número 2 de la materia lógica para computación. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz. En este día, sábado 27 de marzo, vamos a impartir esta tutoría número 2. Donde vamos a abordar ya la unidad 2, donde vamos a ver lo que son algoritmos y resolución de problemas. Muy bien. Vamos a ver. Antes que todo, quiero darle bienvenida a cada uno de ustedes de manera individual. Daisy Noemí García Hernández, bienvenida. Doris Isabel Hernández Amaya, bienvenida. Durbins Karen García Argueta, bienvenida. Gabriela Carolina Flores Reyes, bienvenida. Solo mujeres, ¿verdad? Gracias, Lick. Un gusto a todos. Gracias. Muy bien. Gracias igual, Lick. Bien, vamos a iniciar, y antes de llegar a una secuencia de cómo desarrollar un algoritmo, vamos a entrar a lo que son algunos conceptos que debemos manejar, algunos conceptos, algunos aspectos que debemos de manejar y entender, algunas terminologías, algunas palabras, algunos, digamos, elementos que debemos de manejar a la hora de entrar y elaborar algoritmos. Muy bien, vamos a entrar y voy a ir abordando un poco rápido cada documento que tenemos en la plataforma, el 2.1, el 2.2, el 2.3, el 2.4 y el 2.5. Vamos a empezar con el 2.1, donde se presentan algunos conceptos elementales fundamentales. Muy bien. Ahí ese es el material que ustedes tienen. Voy a ir hablando y tratar la manera de explicar algunos aspectos que podrían, digamos, quedar a la deriva, o digamos sin entender cuando ustedes van leyendo o cuando han ido leyendo. Entonces vamos a iniciar, y todos ya tienen este material. Me imagino que ya lo tienen, ¿verdad? Descargado en sus respectivas computadoras o en sus respectivos dispositivos. La unidad 2 corresponde a algoritmo y resolución de problemas. Dice acá, ya sabemos lo que es un algoritmo y conocemos la manera de diseñar soluciones para problemas de la vida cotidiana. Ahora aplicaremos estos conceptos a la elaboración de algoritmos para programar computadoras, utilizando el pseudocódigo. Aquí está la explicación de lo que es un pseudocódigo. El pseudocódigo dice que es una técnica para diseño de programas, es decir, algoritmos, que permite definir la estructura de datos, las operaciones que se aplican o se aplicarán a los datos y la lógica que tendrá el programa de computadora para solucionar un determinado problema. En otras palabras, un pseudocódigo es un espacio que me permite un determinado programa, como lo es C, C++, Java, y que me permite en él poder estructurar. Permítame, se me ha trabado el mouse. Poder estructurar una serie de pasos, donde se establece un algoritmo y donde se estructuran los datos, y donde se plantean las diferentes operaciones, que se aplicarán a los datos y la lógica que tendrá el programa
en la computadora para solucionar un determinado problema que yo quiero o estoy esperando que el programa me genere. Dice acá, los elementos básicos para solucionar problemas son las estructuras de datos, las operaciones primitivas, elementales y las estructuras de control. A continuación explicaremos cada una de ellas y su forma de representar en un pseudocódigo. En otras palabras, en el pseudocódigo es en el espacio donde yo escribo todo y le ordeno al programa que haga. Pero para que entremos a ello es necesario que entendamos algunos aspectos. Dice las estructuras de datos son las estructuras de datos. Es necesario, jóvenes, que vayan empezando como a ir utilizando esta terminología. El pseudocódigo o el código, por decirlo así. Algunos les dicen el pseudocódigo, otros les dicen el código fuente. Las estructuras de datos son la forma de representación interna de datos de la computadora, mediante las que se representan cualquier situación en la computadora. Es decir, son los tipos de datos que maneja la máquina. Por ejemplo, podemos representar a un trabajador mediante los datos, nombre del empleado, número de horas trabajadas, cuota por hora, etc. Bien, hay que tener muy en cuenta los tipos de datos que la computadora puede recibir. Y son dos tipos. En este caso vamos a ver el primero, los datos numéricos. Bien, pero antes de eso dice ahí que los tipos de datos más comunes son los números enteros y los reales. Existe otro campo que son los números complejos, pero eso ya es muy aparte. Es alguien, digamos, que está estudiando matemática. En este caso, pues simplemente o normalmente se van a utilizar números enteros o números reales, pero que hay que definirlo en el pseudocódigo, ¿verdad? Entonces, dice la cadena, los tipos de datos más comunes son los números. Y dentro de los números están los números enteros y los números reales. Cadena de caracteres. Cuando habla de cadena de caracteres, está hablando de palabras. Una palabra, por ejemplo, lleva un conjunto de letras. Por ejemplo, digamos, el nombre del trabajador, Juan Pérez. Juan Pérez es algo que está registrado dentro de un programa, por decirlo así, y que es un conjunto de caracteres formados por la J, la U, la A, la N, la P, la E, la R, la E y la Z. La R, la E y la Z. Entonces, ese es digamos, una cadena de caracteres que yo puedo ingresar en la computadora y que lo va a entender como una cadena de caracteres. Y el otro tipo de datos que son los numéricos, que son los números enteros y los números reales. Bien, puede manejarse como una constante o como una variable. Muy bien. A continuación se describe cada tipo. Datos numéricos. Estos datos se dividen en su vez en enteros y reales. Números enteros son aquellos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. El menos 5, el menos 2, el menos 4, el menos 100, el menos 20, el menos 200, el menos 500. Son números enteros. Hay que entender que aquellos números enteros son aquellos que no se componen de fracción, que no se componen de decimales, que no tienen un punto y después una cantidad de números, por decirlo así, 3.5. 3.5 ya no es un número entero. Ese ya es un número real, un número racional, por decirlo así. Entonces, o irracional. Entonces los enteros pueden representarse como números aislados, que no se representan en un intervalo, sino que se representan como un conjunto. A partir desde el 0 en adelante, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, o del 0 hacia abajo. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esos son números enteros. ¿Sí? Luego tenemos los números reales. Son los números que contienen parte fraccionaria.
y por tanto incluyen el punto decimal pueden ser positivos o negativos, como por ejemplo 465.0. Aunque tiene 0 ahí después del punto, pues, pero si le ponemos el punto, el programa lo va a entender como un número decimal o como un número real. Luego tenemos 42.325. Si yo le quito el punto, el 3, el 2 y el 5, me va a decir solamente 42 y ese sería un número entero. Entonces, los números enteros pueden verse de la siguiente forma también. 3 sobre 2. 3 sobre 2, ¿cuánto es? 1.5. 15 tercios. Puede verse como un número fraccionario, pero a largo plazo, o más bien dicho, al dividir 15 entre 3, es, digamos, 5. Y sigue siendo un número entero. Entonces, dependiendo de la forma como yo le ingrese el número a la computadora o al pseudocódigo, así me lo va a identificar, bien como un número entero o como un número real. Muy bien. Datos cadena de caracteres. Los datos cadena de caracteres están compuestos por una hilera, cadena de caracteres alfabéticos, numéricos y especiales. Incluso aquí va en cuenta numérico, ¿verdad? Los datos numéricos también. Por decirlo así, por escribir n sub 1 o n sub 1, n1, n sub 1. Una manera de representar un carácter también, ¿verdad? Es una cadena. Y especial que sirven para representar y manejar datos tales como nombres de personas o de empresas, descripciones de artículos o productos, de inventarios, direcciones de personas o empresas, entre otros. Se representa como cadena. Se refiere a una cadena debido a que hay una secuencia de letras que van una tras otra. Les planteaba el ejemplo anterior, Juan Pérez. Es una cadena, digamos, de caracteres que van juntos. Juan, luego Pérez. Luego dice, este tipo de datos también se conoce como alfabético o alfanumérico, ya que su contenido, sea cual fuere, siempre se considera como una serie de caracteres. Los valores de este tipo normalmente se encierran entre comillas, de manera similar así como están en los ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, ingresar la palabra Universidad Sonora en un pseudocódigo, lo escribo entre comillas. Si quiero escribir Socorro Román Maldonado, lo escribo entre comillas. Si quiero escribir Doctor de la Torre y Vicente Guerrero, número 75, lo escribo entre comillas. Observe usted una manera. Aquí hay que tener mucho cuidado. Puede ser de que si no lo escribo entre comillas, el programa o el pseudocódigo no me lo interprete como una cadena de caracteres alfabéticos. Entonces va a ser necesario, posiblemente, va a depender del pseudocódigo o tipo de programa que esté utilizando, que me va a indicar que lo escribe entre comillas para poder reconocerlo como una cadena de caracteres. Bien, datos carácter. El tipo de dato carácter utiliza un byte. Puede almacenar un carácter, cualquier carácter válido para la computadora según el código ASCII se presenta como carácter. Hay datos que posiblemente, jóvenes, ustedes no entiendan de entrada, pero a medida que ustedes vayan entrando, ustedes van a ir entendiendo. Quiero ir un poco rápido. Datos boolean. Este tipo de datos está compuesto por los valores falso, verdadero. Este tipo no puede ser leído, escrito, solo asignado. Es útil para plantear cierto tipo de condiciones. En el manejo de las estructuras lógicas de control se representa como booleano. Es decir, que se puede representar como falso o verdadero. Bien, a continuación tenemos variables. Permítanme. En un segundito regreso en unos segunditos. Permítanme.
Muy bien. Tenemos a continuación lo que son variables. Las variables, estas sirven para representar y manejar datos. Todo dato que vaya a ser introducido en la computadora y todo dato que vaya a ser generado o calculado a partir de otros datos para obtener algún resultado debe identificarse y manejarse en forma de variable. Una variable tiene la siguiente característica: nombre. Cuando hablamos de una variable, jóvenes, es un dato que va a estar condicionado, que puede cambiar. Posiblemente, digamos, sea X la edad de un estudiante, sea Y el peso de dicho estudiante. El programa me va a indicar, digamos, al elaborar el pseudocódigo y correr el programa, posiblemente yo en el pseudocódigo le he, digamos, manipulado en que de entrada, cuando se genere, digamos, código fuente, el compilador, más bien dicho, me pida la edad del estudiante, luego me pida el peso del estudiante. Entonces, cuando yo le digo, digamos, sea X el peso o la edad del estudiante, a eso le estoy llamando una variable, porque digamos que va a estar condicionada en que me va a imprimir un resultado diferente dependiendo de lo que yo le ingrese. Entonces es una variable que va a estar condicionada a los datos que yo le ingrese, pero que esas variables tienen nombre, como lo dice acá. El nombre es el identificador de la variable y que servirá para referenciarla. Reglas para asignar nombres y variables y otros identificadores como métodos, funciones, etc. Se pueden utilizar combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, desde la A hasta la Z, mayúscula o de A hasta la Z minúscula, y dígitos de 0 a 9, y símbolos de subrayado. El nombre debe iniciar con una letra. Es conveniente que la longitud no pase de 20 caracteres. No debe ser palabra reservada como if, then, else, for, do, while, for. ¿Por qué no se pueden utilizar estos, digamos? Recordemos de que un nombre, desde el momento que le ingresamos letras, va a ser un carácter. Un carácter. Entonces, si es un carácter, lógicamente va a llevar letras. Es una cadena de letras. Entonces, vamos a tener muy en cuenta a no ingresar estas palabras. En declarar como variable, puedo utilizar otro tipo de palabra, por decirlo así. X1, X2, X3, X4, para decirle que es una variable. Pero no voy a poner if, then, else, for, do, while, for, porque son palabras o son, digamos, son palabras reservadas que el programa va a ir utilizando, que usted va a ir, digamos, utilizando. Por ejemplo, el if. If, ¿qué significa en español? Es como una condición. Si tenemos esto, implica lo otro. El then también, el else también, el for, el do, el while, el for. Entonces son palabras que corresponden al pseudocódigo y son sagradas, que no se pueden utilizar para nombrar variables o para hacer, digamos, referencia a un carácter en ningún momento, porque las vamos a utilizar a la hora de ir construyendo el pseudocódigo, a la hora de ir construyendo el algoritmo, a la hora de ir construyendo, digamos, el programa. Se van a utilizar ahí. Entonces, por lo tanto, no se puede considerar como, a la hora de elaborar variables, considerar esos nombres. Puedo utilizar otra palabra, otra terminología menos eso. Dice, los nombres de las variables u otros identificadores deben definirse de tal manera que indiquen lo que están representando, ya sea datos o métodos. Es decir, que sea mnemónico. Creo que ahí hay un error, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a manejar datos de el nombre empleado, se podría usar el nombre
nombre empleado. De esa manera, ¿verdad? El dato horas trabajadas se podría nombrar como horas trabajadas. Por ejemplo, digamos, si yo necesito de que el programa me pide el nombre del empleado, significa de que la variable nombre empleado va a estar condicionada por, valga la redundancia, el nombre que yo le ingrese. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, una empresa, por decirlo así, y tengo, digamos, 10 empleados, cuando yo abra, digamos, el compilador o corre el programa, me va a pedir, digamos, va a aparecer una frase que diga nombre empleado, Juan Pérez. Luego, después de ingresar el nombre, darle enter, me va a pedir número de horas trabajadas. Número de horas trabajadas, 20 horas trabajadas en el mes de marzo. Le doy enter. Puedo hacer que yo haya condicionado al programa de que cuando yo ingrese estas dos variables, o el nombre de estas dos variables, por ejemplo, la primera variable, nombre del empleado, y la segunda variable, horas trabajadas, me genere, digamos, un promedio y me diga el sueldo que la persona me tira un mensaje con el nombre de la persona y la cantidad, digamos, de dinero que va a ganar por las 20 horas trabajadas en el mes de marzo. Entonces, pero que eso pues está condicionado por, digamos, la estructura que yo generé en el programa y por el nombre que hoy posteriormente le ingresé, y el número de horas que le ingresé me generó el sueldo que este empleado va a obtener en el pago del mes de marzo, por decirlo así. Muy bien. El dato cuota por hora se podría manejar como cuota hora. Esta es otra variable, ¿verdad? Usted como programador puede adoptar su propio estilo para dar nombres a variables. Sin embargo, considere lo siguiente. Hay autores de lenguaje de programación que usan solo letras mayúsculas. Ejemplo, nombre, horas trabajadas, cuota, cuota hora. Utiliza, en vez de estar ingresando tantas, digamos, horas, nombre, escribe X. Solo que él sabe, ¿verdad?, que cuando dice X se refiere al nombre de la persona, cuando dice Y se refiere a las horas trabajadas, cuando dice cuota hora cuando dice Z se refiere a cuota hora. Eso es cuando cada quien maneja su programa y él sabe de que a qué se refiere cuando dice X, cuando me pide el dato de X, cuando me pide el dato de Y, cuando me pide el dato de Z. Pero que si alguien, digamos, va ingresando o alguien abre el programa por primera vez y de un solo se va al compilador, no va a saber a qué se refiere cuando pide el valor de X, cuando pide el valor de Y y cuando pide el valor de Z. Muy bien. Otros autores solo letras minúsculas, por ejemplo, nombre, horas trabajadas, cuota hora, X, Y, Z de manera minúscula. Otros utilizan tanto mayúsculas como minúsculas. Cuota hora, eso es a criterio de cada quien. En este libro se utilizará el estilo que maneja el lenguaje Java y derivados dicho estilo en el siguiente. El nombre de algoritmo, la primera letra mayúscula y las demás minúsculas. Ejemplo, empleado, alumno, cliente. Si se juntan varias palabras, se aplica el punto anterior a cada una de las palabras. Por ejemplo, si se juntan varias palabras como lo es empleado, confianza, significa de que después de haber escrito empleado, la siguiente palabra va a iniciar con una mayúscula. O pone el otro ejemplo ahí, empleado sindicalizado o empleado por horas. Entonces, luego tenemos ahí otra condición en nombres de variables, métodos y otros. Aquí es muy importante.
cuando se habla como de variables numéricas, el nombre de variables, métodos y otros. Si el elemento se compone por una sola palabra, se usan puras minúsculas, ejemplo, nombre, sueldo, x, y, z, x sub 1, y sub 2, z sub 1. Y así de manera general. Muy bien. Aquí tenemos de que hay un ejemplo acá. Se puede considerar que toda variable tiene una casilla donde se almacena el valor que toma cada ocasión. Esto es similar al tener un casillero donde las casillas sirven para guardar y tiene su respectivo identificación que permite referenciarlas. Por ejemplo, digamos de que el programa está condicionado para que reciba el nombre de 10 personas, las horas trabajadas de 10 personas y la cuota de las 10 respectivas personas. Entonces, cuando usted hace esto de que pide algo para generar o realizar un proceso, esto es como una casilla que va almacenando. Toda aquella información queda almacenada en el programa y ahí depende cómo se estructure el programa. Puede ser de que yo haga o genere en el programa una tabla, ¿verdad? Que después de haber recibido el resultado de los 10 empleados, me genera una tabla donde aparezca, digamos, de forma lógica, en orden alfabética, digamos, bien por nombre o por apellido, y que a la par una respectiva frecuencia. Por decirlo así, Juan Pérez, a la par 15 horas, y a la par otra casilla que diga el sueldo por la cantidad de horas. Y abajo, digamos, que siga el nombre de Pedro, digamos, Pedro González. Y abajo el nombre de otra, hasta llegar y llenar las 10 casillas. Y que a la par aparezca una columna de las horas trabajadas por cada persona. Y al otro lado, digamos, otra columna donde aparezca, digamos, el número o el sueldo por la cantidad de horas trabajadas, o horas, digamos, la cuota por hora. Así, ¿verdad? Bien. Entonces todo eso lo va almacenando, digamos, la computadora o el programa. Muy bien, toda variable debe estar asociada a un tipo de dato, entero o real o cadena. Esto es lo que yo les decía en un inicio, que un programa funciona por una serie de caracteres o datos de números enteros reales. ¿Sí? De esa manera. Imagínense que cuando yo le digo, ingrese el nombre del empleado, ingreso Juan Pérez, ¿qué es lo que estoy ingresando? Es una cadena de caracteres. ¿Sí? Es una cadena de caracteres. Cuando yo le digo cuota por hora, ¿qué es lo que estoy ingresando? Lógicamente, bien estoy ingresando un dato numérico entero o un dato real. Ahora, cuando estoy hablando de las horas trabajadas, ¿qué estoy ingresando? ¿Qué tipo de dato? Bien, es un dato entero o real, es decir, un número. Bien, creo de que va a ser bastante difícil poder abarcar todo este día. Voy a, digamos, realizar ¿qué les parece si realizáramos una tutoría de repaso donde pudiéramos ir incorporando aquello que queda a la deriva y que no se toma en cuenta, digamos, en esta tutoría oficial, por decirlo así? No sé si ustedes estarían de acuerdo. Yo estoy disponible, yo estoy de acuerdo, yo estoy a la disposición, porque imagínense que llevamos las 10:47 y apenas vamos terminando el primer documento. No sé qué opinan ustedes, estimados jóvenes, estimadas jóvenes. Doris. Para mí estaría bien.
Daisy, muy Porque bien. en otras materias también tenemos tutorías de repaso durante la semana y de esta materia no hemos tenido. Para mí estaría bien que Sí. programara una tutoría de repaso. E incluso fíjense de que sí han habido tutorías de repaso, pero no las he dado yo, sino que las ha dado, digamos, las han dado otro docente. Entonces, pero voy a estar más al pendiente ahí para notificarles a ustedes, porque creo que sí aparece ahí la notificación en la plataforma. Quizás muchas veces por tanta información que aparece en la plataforma, muchas veces uno no se fija o tiende a confundirse. Pero muy bien, vamos a... Yo no he recibido ninguna tutoría de repaso con ninguna otra. Muy bien, vamos a estar ahí. Este próximo domingo se va a asignar un laboratorio donde se va, digamos, a elaborar en conjunto con un profesor de una materia matemática, porque van a tener que manejar, digamos, algunos conceptos, por ejemplo, cómo sacar el promedio, cómo sacar la media aritmética, cómo, digamos, realizar sumas de enteros, multiplicación de números fraccionarios, por decirlo así. Entonces, van a elaborar un laboratorio en ayuda con otro docente que es de matemática, para que ustedes aprendan. Este domingo va a haber un laboratorio donde ustedes van a tener que estar pendientes ahí en la plataforma, ¿de acuerdo? Antes de que se me olvidara, ¿verdad? Les estoy informando esto. Les voy a leer por acá lo que sigue a continuación. Constante. Las constantes son valores específicos en consecuencia, invariables. Por ejemplo, constantes de tipo enteros, 5, 10, 56 y 20. Constantes de tipo real son 3.1416, que es pi, ¿verdad? Luego 40.5, luego menos 1.5 y luego 2.718. Constantes de tipo cadena de caracteres son Universidad Sonora, Tornillo X 25 3/4, Rosales número 245 Sur, etc. Cuando yo digo que son constantes, son valores que no me los va a pedir cuando yo corra el programa y me pida ingrese esto. Desde el momento que va pidiendo datos, ya no es una constante, sino que ya es, digamos, por decirlo así, ya es un dato que yo le ingreso cuando estoy elaborando el pseudocódigo. Por ejemplo, digamos de que yo voy a elaborar un programa donde me pida el radio de una circunferencia para encontrar el área de una circunferencia. Si no me equivoco, el área de una circunferencia es pi r cuadrado. Si no me equivoco, si alguien de ustedes sabe ese dato, me corrige. El área de una circunferencia es pi r cuadrado. Entonces, por ejemplo, yo estoy elaborando un programa que me pida encontrar el área, que me diga encontrar el área de la circunferencia. Muy bien. Si yo sé que la fórmula es pi r cuadrado, ahí hay un valor que es constante. ¿Saben qué valor dentro de esa fórmula? Cuando digo el área de la circunferencia es pi r cuadrado. El valor constante es pi, porque pi vale 3.1416 y en una infinidad de números. Eso vale. Entonces, significa de que va a llegar un momento donde el programa va a realizar un procedimiento de esta manera. Cuando corre el programa, me va a decir, ingrese el radio de la circunferencia. Cuando ingrese el radio de la circunferencia, el programa va a entender que ese valor lo va a tomar y lo va a ir a sustituir en la fórmula que dice que área de una circunferencia es pi, que el área de la circunferencia es pi r cuadrado. Entonces,
Significa que antes yo tengo que haber definido la variable pi, 3.1416. No es variable, sino que es una constante. Tengo que haberla definido. Y a la hora de ingresar el radio, a la hora de querer encontrar el área, solamente me va a pedir el valor del radio. Y lo que va a hacer es lo siguiente, que va a realizar la operación y va a operar 3.14 por el valor que yo le haya ingresado del radio y lo va a elevar al cuadrado. Es decir, pi por r cuadrado. Por ejemplo, yo corro el código, digamos, y cuando lo corro, el compilador me dice, ingrese el número del radio. Al ingresar el número del radio, digamos, le voy a ingresar 5. Si le digo que el radio es 5, voy a ingresar 5. Cuando yo le ingrese ese número 5, el programa, y al darle Enter, el programa rápido va a hacer la siguiente operación. Va a ser lo siguiente. Va a ser pi por r cuadrado, que sería 5. ¿verdad? Y el resultado que me va a dar aproximado va a ser de 78.53. Esto aquí lo estoy haciendo en este momento en la calculadora, pero que eso, digamos, lo va a realizar el programa. No voy a necesitar de una calculadora, sino que lo va a realizar el mismo programa. Pero eso tengo que haber estructurado bien y haberle indicado de que pi es igual a 3.1416, que es un valor constante, de que lo va a ir tomando cada vez que yo le ingrese. El único dato que va a variar, que va a ir cambiando, es el radio cuando yo se lo vaya ingresando. ¿Sí? Si yo le digo que el radio es 1, pues allá me va a dar como resultado, y el valor de pi siempre va a ser constante. Me va a dar 3.1415. Si yo le digo que el radio es 2, me va a dar 12.56. Si yo le digo que el radio es 3 medios, si le digo que el radio es 3, me va a dar 28.27. Entonces, pero el valor de pi se va a mantener constante. Por eso es que cuando hablamos de una constante es aquello, como dice la palabra, constante, nunca cambia, permanece siempre el valor. Entonces son datos que se van a definir. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Se va entendiendo lo que voy explicando, jóvenes? Sí se entiende. Muy bien. Estoy tratando de ser bien específico. Para que ustedes entiendan. Cualquier duda que ustedes pueden preguntar. Ahorita no vamos entrando ni siquiera a cómo elaborar un algoritmo. Porque vamos viendo, digamos, datos, vamos viendo algunos conceptos. Muy bien. Vamos a ver bien, naturaleza de datos. De latín, lo que se da, datos. Un dato es un documento, una información o un testimonio que permite llegar al conocimiento de algo o decir la consecuencia legítima. Voy a ir corriendo acá. No me voy a entretener mucho acá. Quiero como hacer un poquito más grande esto, pero no me da la opción, ¿verdad? Tengan un poquito de paciencia. Se me ha, como dicen, se ha trabado la computadora. Ténganme paciencia, jóvenes.
Bien, tenemos acá lo siguiente. Creo que esto no me voy a entretener mucho acá. Bien, definición de datos. La información concreta sobre hechos, elementos, etcétera, que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Definición de datos. Conceptos informática. Cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como entrada y la máquina almacena en un determinado formato. Muy bien. Datos cualitativos. Se refiere a, es el nombre a los datos que se expresan en forma de palabras o contextos que ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados que no son cuantificables, por lo que su uso es muy importante para fundamentar cualquier investigación seria. Se refiere a datos cualitativos de cualidad. Los datos cuantitativos se refiere a datos cuantitativo, valga la redundancia, contar, ¿verdad? A eso se refiere a cantidades. Luego tenemos datos discretos. Datos discretos son datos aislados. Está estrechamente relacionado con los números enteros. Los números enteros son datos discretos. Sí, puedo agarrar cualquier valor, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se refiere a cantidades enteras. Por ejemplo, un ejemplo de dato discreto podría ser la cantidad de hijos en una familia. La cantidad de hijos en una familia es un dato discreto. ¿Por qué? Porque solo se trata de cantidades enteras. ¿Cuántos hijos tiene la mamá? ¿Tiene 1, o tiene 2, o tiene 3, o tiene 4, o tiene 5, o tiene 6, o tiene 7, o tiene 8, o tiene 9, o tiene 10? Pero nunca vamos a decir, la mamá tiene 3 hijos y medio. ¿Verdad que no tiene lógica? Entonces ese es un ejemplo de datos discretos, que se toman valores aislados, no se toman valores decimales en ese aspecto. Bien, vamos con datos discretos, datos continuos. Dentro de los datos continuos se hablan de valores que se pueden tomar en un determinado intervalo. Por decirlo así, la estatura de una persona. Podríamos considerar de que la estatura de una persona está entre 1.60 y 1.90. Significa de que si yo elaboro, digamos, un intervalo de 1.6 a 1.9, yo puedo tomar cualquier valor. La estatura de una persona va a estar comprendida en ese intervalo, por decirlo así. Puede tomar cualquier valor. Es un dato continuo porque puede tomar cualquier valor. Puede tomar 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.63, 5, 5, 3, 4, 1, así, de manera similar. Así de manera consecutiva, puede tomar cualquier valor. Pero no podemos decir, una persona mide 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. No, ¿verdad? Se toman valores decimales dentro de un intervalo específico. Por ejemplo, digamos de que, otro ejemplo, yo lanzo una piedra. Digamos, en un campo libre, en una calle libre, por decirlo así. Ese lanzamiento puede estar condicionado a que puede caer a 3 metros y medio, 2.75 metros, 2.9 metros. No necesariamente exactamente 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, sino que puede tomar cualquier valor o puede caer a cualquier distancia en la cual yo lance esa piedra. Entonces ese es un ejemplo de dato continuo porque puede tomar cualquier valor. Hay una continuidad en un intervalo determinado.
Luego tenemos datos analógicos, datos digitales, datos estadísticos. Bien, todo esto que está aquí se va a ir viendo a medida ustedes vayan desarrollando algoritmo o algunos ejercicios. Van a tener que retomar algunos conceptos o aspectos, y pues no nos vamos a detener en estar explicando cada uno de ellos, porque son aspectos que ustedes le dan una leidita y lo entienden. Bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ingeniero. Gusto saludarle. Por aquí estamos. Excelente. Le damos ahí la palabra. Muchísimas gracias. Quería aquí pasar a saludar a los muchachos, desearles unas felices vacaciones y bueno, quería hacer un par de anuncios, ¿verdad? El día de mañana se van a publicar la tarea número 1 y se va a publicar también las asignaciones del laboratorio número 2. No es con el objetivo de que las hagan en vacaciones, sino que las puedan leer, las identifiquen y que a partir ya después de regresar de vacaciones las puedan comenzar. Hay tiempo suficiente para poder desarrollarlas, no se preocupen por eso. Así que no le echen la culpa lógica de que no disfrutaron sus vacaciones, ¿verdad? Eso sería ese punto. Y el otro punto, me gustaría saber si hay alguna observación, si hay alguna sugerencia o alguna duda que ustedes tengan con respecto al desarrollo de esta cátedra. Con mucho gusto yo en este momento vengo y se les resuelvo o tomo nota de lo que ustedes me compartan. Sí, están algo tímidos los muchachos hoy, ¿verdad, Israel? Sí, no, pero han estado participando. No hay ninguna duda, Israel. Hola. Excelente, Karen, muchas gracias. Adelante. Creo que Karen habló por ahí, no sé. ¿Cómo no? Sí, nos comentaba que no tenía ninguna duda. Muy bien. Bueno, muchachos, alguna sugerencia igual o comentario, cualquier cosa, con mucho gusto, se puede recuperar aquí. Si no, me lo pueden hacer llegar por plataforma. Siempre les recuerdo, lo ideal es que se comuniquen con Israel, que Israel me comente a mí cuál es la situación y nosotros con mucho gusto le vamos a estar dando solución a las problemáticas que ustedes tienen. Bueno, sin más que decir, les agradezco mucho, que tengan una excelente jornada y nuevamente felices vacaciones. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, igual a usted. Para servirles. Gracias por su Israel, disponibilidad. Bueno, ha sido un gusto. Siempre un gusto, igualmente. Adiós. Adiós. Continuamos, jóvenes. Bien, ahí teníamos la participación del ingeniero, ¿verdad? El ingeniero, él es el coordinador de la cátedra. Él coordina la cátedra a nivel nacional. Este es es como un diagrama de árbol. Él es el que está arriba encabezando y luego abajo pues están los tutores, que somos nosotros. Hay una cantidad de tutores que están atendiendo, digamos, esta misma cátedra en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí estamos en la sede de Gotera, ¿verdad? Por ejemplo, está la sede de San Miguel, está otro tutor atendiendo esta misma cátedra. En San Salvador, en Santa Ana y así, en todas las sedes hay diferentes tutores atendiendo esta misma cátedra, pero quien está por encima de la cátedra es el ingeniero Salvador, me parece que es el nombre. Bien, continuemos. Bien. Operaciones primitivas elementales. Muy bien. Dice, las operaciones primitivas elementales son acciones básicas que la computadora puede ejecutar. A continuación estudiaremos las características de cada una. Declaraciones. Es una acción
que se considera como ejecutable, ya que mediante esta se define el entorno en el que se ejecutará el algoritmo. Programa en esta parte se declaran las variables, las constantes, tipos, etc. A continuación se explican. Bien. Las operaciones primitivas, en otras palabras, son aquellas operaciones elementales, valga la redundancia, que se definen desde un inicio en el programa. Por ejemplo, ¿qué operación va a realizar cuando yo le ingrese, digamos, una valor constante? La va a considerar como una constante, y esa es una operación. Y a medida donde yo considere esta constante en alguna operación algebraica o aritmética, ahí va a estar esa constante y la va a retomar en el momento requerido cuando yo le indique que hay que generar alguna operación, ¿verdad? Como que alguien habló, no sé. Estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Declaración. Vamos a ver, nos pasamos aquí algo que... Muy bien. La operación que va a generar es de que va a considerar una constante. Constante, como ya se explicó, las constantes son valores específicos. Sin embargo, pueden definirse constantes simbólicas, es decir, mediante un identificador como el siguiente. Vamos a ver constantes. Escribir nombre constante y igual el valor, ¿verdad? Desde el momento que usted lo define en un inicio y dice nom constante y le escribe igual y escribe ahí el valor puede ser pi, que es igual a 3.1416. O en otras palabras, en vez de poner nom constante, puso el símbolo de pi, que ustedes ya conocen que es como dos rayitas paraditas con una rayita arriba. O simplemente escribir pi, la p y la i, pi, y definirla, 3.1459 o 3.1416. Adelante, observen ustedes, adelante está el ejemplo. No estamos muy lejos, ¿verdad? Muy bien, donde dice que constantes son identificaciones o identifica la acción que se va a realizar, la cual es definición constante simbólica. Nombre constante es el identificador de la constante, valor es el valor que toma la constante. Aquí está este ejemplo. Muy bien, aquí está. ¿Cómo se define una constante en el programa, en el pseudocódigo? De la siguiente manera. Ejemplo. Para definir, digamos, voy a volver a plantear el ejemplo que he venido arrastrando de cómo cuando se encuentra el área de una circunferencia. Voy a abrir por acá, digamos, vamos a ver. Vamos a ver en dónde estamos. Creo que estamos por acá. Muy bien. Decirles, vamos a ver, acá. Bueno, he abierto esto. Por ejemplo, va a llegar un momento donde el programa, digamos que yo estoy generando un programa, elaborando un programa donde me pide el área de la circunferencia. Área de la circunferencia.
o solamente área, vamos a poner área. Por allá he declarado de que área es igual a pi r cuadrado. Así. Vamos a ver si no me equivoco. Permítanme un segundito. Va a ser que alguien más esté viendo este video. Vamos a asegurarnos en el siguiente aspecto. Permítanme un segundito. Vamos a ver, vamos a poner por acá. Investíguenme ahí ustedes, si ustedes tienen acceso a internet. Bueno, vamos a ver. Permítanme. Permítanme un segundito, voy a ver algo por acá. Vamos a ver. Quiero asegurarme antes de abrir la boca. Quiero asegurarme de algo. Vamos a ver. ¿Qué salía aquí?
Bien, se me había cortado la señal, ¿verdad? Me había ido por un momento, se me había cortado la señal, pero ya estamos por aquí de nuevo. Ya estamos por aquí de nuevo. Y pues vamos a verificar algo por acá. A ver, ayuden ustedes ahí, jóvenes, averigüen el área de una circunferencia. Ustedes sí tienen acceso a internet ahí. Hola, hola. ¿Están conmigo todavía? Ayúdenme ahí, averigüen ahí si tienen internet ustedes en el área de una circunferencia. A mí me sale como lo tenía usted. Así es, ¿verdad? Sí, a mí también. Ah, pues sí. 3.14 por r al cuadrado. Muy bien, entonces estamos bien. Estaba cabilgando ahí, estaba un poco dudoso, ¿verdad? Entonces, continuemos. Y pues, acá digamos que se quiere definir la variable. Digamos, se quiere encontrar el área. El área. Área igual a pi r cuadrado. Entonces, antes yo tendría que haber definido qué es este valor. Este valor pi es una letra griega, pero antes tendría que yo definirlo. Bien definirlo así o escribirlo así, como lo voy a hacer a continuación. Área... No puedo ver la pantalla. ¿Diga? Bueno, yo no puedo ver. Ah, sí, permítame. Es que permítanme. Voy a darle compartir acá. Vale, compartir acá. Vendedores que van por ahí hacen bastante bullas. Van vendiendo pizza por ahí. Bien. Vamos a compartir por ahí. Me avisan cuando ya aparezca la pantalla. El documento en PDF. Ahí tenemos lo siguiente, de que me avisan cuando ya se vea, ya se pueda ver. Hoy sí, ya. Muy bien. Ya se puede. Ajá. En vez de escribir el símbolo pi, que es un símbolo griego, puedo poner como así literalmente, pi, y poner, digamos, un punto, pi. Ese punto me lo tiene que reconocer el compilador como una multiplicación, pi por r cuadrado, aunque el más formal es este de arriba. Lo puedo hacer, ¿verdad? Que por ahí ponga el símbolo pi y por ahí igual a 3.1416. Entonces, a lo que quiero llegar, que antes tendría que haber definido este valor, y aquí está. Se define, es un valor constante, que independientemente de la cantidad de áreas que yo encuentre de cierta cantidad de circunferencia, el valor de pi siempre va a ser 3.1416. En ningún momento va a cambiar, se va a mantener igual, ¿sí? Entonces a eso se refiere en que la constante desempeña ese papel o esa función o esa operación primitiva, como dice acá, operaciones primitivas, una operación primitiva elemental, que una constante va a ejercer a la hora de definirla, ¿sí?
Y por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un valor numérico. Bueno, aquí a continuación hay otro dato, 100. Se define este valor. Luego se define también un carácter. Comentario 1, aprobado. Comentario 2, reprobado. Por ejemplo, digamos, se puede definir lo siguiente, de que usted encuentra, se elabora un programa, digamos, que usted encuentra el promedio de las 3 calificaciones, por decirlo así. No sé cuántos periodos un estudiante estudia al año. Digamos, en la universidad, ¿verdad? Digamos que usted, las actividades que usted va a elaborar son 3 exámenes. Digamos que alguien va a elaborar 3 exámenes y a partir de esos 3 exámenes se va a verificar si aprueba o reprueba. Muy bien, elaborar un programa que calcule el promedio de A1, A2, A3. O N1, N2, N3, es decir, las notas. La nota 1, la nota 2, la nota 3. Va a sumar N1, N2, N3 y lo va a dividir entre 3. Pero antes de eso, usted antes le va a pedir el valor de N1, el valor de N2, el valor de N3. Muy bien. Si el valor por allá en el programa va a ser una comparación. Si digamos que P es el promedio, si P es menor que 6, implica de que se va a dirigir hacia un extremo, o sea, hacia una dirección donde el programa va a retomar el comentario 2, que va a decir reprobado. Y si la nota es mayor o igual a 6, el programa se va a dirigir hacia un apartado donde va a retomar el comentario que dice aprobado, el comentario 1. Y el comentario 1 está definido como aprobado, es decir, que imprima la frase aprobado de esa manera. Muy bien, vamos a ver algunos lenguajes utilizan los identificadores de constante en mayúsculas. El ejemplo anterior quedaría. Esto es, digamos, de que es criterio de cada programa, ¿verdad? Muy bien. Tipos, dice. Se definen nuevos tipos de datos, formato. Nombre de tipo, valor 1, valor 2, valor 3, donde tenemos que el tipo valor 1, valor 2, valor 3 es el nombre del nuevo tipo de dato. Son los valores que integran el nuevo tipo de dato. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿verdad? Tipos de colores. Colores negro, blanco, azul, rojo, amarillo. Luego tenemos lo que son variables. Esta acción permite representar en un programa las estructuras de datos necesarias para abstraer y representar en la computadora la situación real del problema. O el problema o de la tarea que se manejará. En otras palabras, se definen las variables necesarias mediante el siguiente formato. Variables. Nombre de la variable 1, tipo de dato. Nombre de la variable 2, tipo de dato. Hasta llegar a la variable n, ¿verdad? Donde el tipo de dato puede ser
un valor que usted le va a ingresar. Ese valor puede ser un dato numérico o un carácter, ¿sí? De esa manera. Sí, claro. Dígame. No puedo ver que está presentando pantalla. De verdad, pero hace un momento sí les estaba presentando. Desde que volví ya no pude ver. Solo se lo escucho que está hablando, pero ahí todo está en negro. Muy bien, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir en este momento. Ahorita voy a compartir. Me avisa cuando ya pueda observarlo. Igual sí en negro. ¿Y los demás? Yo creo que es problema de la compañera porque, bueno, en mi caso sí estoy viendo la pantalla. Ah, pues sí. Yo también me voy a salir de la reunión y voy a volver a entrar. Vaya, sálgase y vuelva a incorporarse y vamos a esperar. Le vamos a esperar. Vamos a esperar. Ahí me avisa cuando ya haya ingresado. Vamos a esperar un segundito. Paciencia ahí para los demás, ¿verdad? Ahora sí. Hoy sí. Ahora sí está todo perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces era ahí problema de conexión, ¿verdad? Pero qué bien que ya pudo. Entonces les decía de que la operación que va a realizar la variable es de que nos va a pedir que ingresemos, ¿sí? En cambio, la constante, esa va a generar una función dentro del programa que ya está interno, que lo definí desde un principio. Más sin embargo, las variables me van a pedir valores, me van a pedir datos. Por ejemplo, la variable puede ser que la variable 1 sea la nota 1, la variable 2 sea la nota 2, la variable 3 sea la nota 3. Haciendo planteando el ejemplo de que me pide, digamos, los datos o las notas de 3 calificaciones de un estudiante que va a aprobar, ¿verdad? Alguna determinada materia. Entonces, me va a pedir, como es variable, me va a pedir el valor de la nota 1, el valor de la nota 2, el valor de la nota 3. Ese es un ejemplo de tipo variable. Eso es lo que genera, o eso es la operación primitiva que realiza una variable, que nos pide un valor, bien sea un valor entero, real o un carácter, y que realiza una operación determinada, bien numérica o simplemente, dependiendo del valor que le ingresemos, va a imprimir algún comentario, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Aquí hay que tener algo muy en cuenta también. Que a la hora de ingresar el valor de la variable, tengo que definir antes si esa variable va a ser una cadena, o va a ser un número entero, o va a ser un número real, o qué es lo que va a ser. Entonces tengo que establecerlo. Porque, por ejemplo, si yo le pongo nombre de la empresa, si yo le ingreso un dato numérico, puede hacer de que me genere error, ¿verdad? No me dé ningún resultado esperado.
o si a horas trabajadas, lógicamente tiene que ser un valor, ¿verdad? Un número. No tiene que ser, digamos, no va a ser un carácter, porque si no, no nos va a generar nada y no tiene lógica que diga horas trabajadas, Juan Pérez, ¿verdad que no tiene lógica? No tiene sentido. Entonces se tiene que establecer. Entonces, para representar la situación de pago de sueldos que ya se ha mencionado, debemos hacer lo siguiente. La variable, nombre de la empresa, tiene que ser una cadena de caracteres. Digamos, la empresa, por decirlo así, la empresa Lácteos, la ollita de Oriente. Creo que así hay un lácteo, ¿verdad? La ollita de Oriente. Digamos, por ejemplo, hay una empleada ahí que trabaja vendiendo queso o crema. Las horas que trabajó fueron 20. Por ejemplo, el nombre de la empresa, Ollitas de Oriente. Lácteos Ollitas de Oriente. Horas trabajadas 20. Cuota por horas $5. Y él me va a cuando yo ingrese todo esto y le vaya dando enter, por ejemplo, me va a pedir el nombre de la empresa. Ollitas de Oriente. Horas trabajadas 20. Luego le doy enter, me va a pedir cuota por hora, $20 a la hora, por decirlo así, ¿verdad? Luego cuando realice eso, voy a dar enter y me va a tirar el sueldo, ¿verdad? Que va a ser la operación que va a realizar dicho programa. Bien, esto es bastante extenso, joven, porque hay muchos conceptos que nosotros debemos de manejar. Hay muchas cosas. Y no se preocupe, porque esto no lo va a aprender de la noche a la mañana. Despacio, vaya leyendo despacio. Muy bien, lectura de datos de entrada. Esta operación nos permite introducir los datos a la computadora, es decir, introducir la materia prima para el proceso. Eso es lo que les decía en un inicio. Y les planteaba el ejemplo, digamos, de las calificaciones de 3 notas. Va a llegar un momento donde me va a pedir. Entonces a eso se le llaman datos de entrada, para que éste pueda realizar un proceso determinado. Entonces la introducción de datos puede hacerse desde el teclado, lógicamente, ¿verdad? Lector de código de barras, un archivo en un disco, un ratón, mouse. Lo más común es que con sus manos, ¿verdad? Ahí en el teclado ingrese, o desde cualquier otro dispositivo de entrada. El dispositivo estándar de entrada es el teclado, es el que más se utiliza, el que comúnmente y el que casi siempre se utiliza, más bien dicho. En formato para leer datos es leer nombre variable, leer nombre variable 2, leer nombre variable hasta llegar a la variable n, donde leer el nombre variable 1 indica la acción se va a realizar, la cual es lectura de datos. Luego nombrar variable 1, nombrar variable 2, nombrar variable hasta la variable n son nombres de las variables donde se leerán datos. Muy bien, ejemplo. Para la situación de pago de sueldos que venimos siguiendo, se deben leer el nombre del empleado, las horas trabajadas y la cuota por hora. Leer el nombre empleado, horas trabajadas y cuota. Esta acción espera a que se tecleen los datos correspondientes, es decir, se agarre el teclado y se escriba, los cuales se almacenarán en variables específicas. Podría ser variable leer nombre variable 2, nombre variable 3. Podría ser que en el nombre variable 1 va a ir el nombre de la empresa, en el nombre variable 2 va a ir horas trabajadas, y en el nombre variable n, por decirlo así, o 3, por decirlo así, va a ir el cuota
la cuota por hora. Esta acción espera a que se tecleen los datos correspondientes, los cuales se almacenarán en las variables específicas. En virtud de que los nombres de las variables son mnemónicos, no sé qué significa eso, la verdad, voy a ser sincero. Con respecto a los datos que representan, se facilita la comprensión de acción. Con esta acción entenderemos que se leerán el nombre, las horas trabajadas y la cuota por hora. Y además que la lectura implica un proceso interactivo en el que se piden los datos en la pantalla. Puede ser por el hecho de que ustedes nunca han visto un programa, nunca han visto un compilador, nunca han visto un código fuente, nunca han visto, digamos, un programa ejecutado, no estén un poquito como que no entienden. Porque cuando yo digo el código fuente, rápido me ubico en un programa. Entonces puede ser que ustedes nunca han visto eso y por eso puede ser que se confundan y les cueste entender un poco. Pero no se preocupen, vamos a ir entrando, a medida vayamos entrando, esto se va a ir entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces hay que ponerle ganas. Muy bien. Dice acá, división real, división entera, módulo, residuo de una división entera, asignación, igual asignación. Esta es una operación que entiende la computadora que tiene que realizar o el programa que tiene que realizar. Mediante tales operaciones se forman expresiones aritméticas para realizar los cálculos. Calcular la variable y ahí ingresa una determinada expresión. Variable es el nombre de la variable en la cual se generará el resultado. Expresión. Bien. Por ejemplo, aquí en el siguiente ya va, digamos, calculando. Solo que antes se ha asignado la variable calcular variable, valga la redundancia. Se ha definido el término o la palabra calcular variable. Cuando diga calcular variable, va a entender que va a realizar un procedimiento y va a imprimir una determinada expresión. Por ejemplo, calcular el sueldo. Calcular el sueldo significa que yo le ingresé exactamente esa palabra allá, donde yo le puse calcular el sueldo igual a sueldo, o calcular el sueldo igual a horas trabajadas por cuota. Entonces aquí viene la explicación. Se calcula horas trabajadas por cuota hora. Aquí necesito que tengan mucho cuidado. Por ejemplo, antes yo definí esto. Horas trabajadas. Y antes voy a borrar esto y voy a volver a... Horas trabajadas. Horas trabajadas yo las definí anteriormente como una variable y cuota hora también como una variable. Llegó un momento donde me pidió las horas trabajadas del programa y me pidió las cuotas por hora. Pero a ese resultado, ahí, observen ustedes, ¿qué es lo que ven acá? Un asterisco. Comúnmente todos los programas reconocen el asterisco como una operación de multiplicación. Entonces lo que hace ahí, horas trabajadas, que serían 20, por ejemplo, de la empleada del lácteo Ollitas de Oriente.
yo le ingreso las horas trabajadas, que son 20, y las multiplico, o cuántas eran. Digamos, por ejemplo, son 20 horas trabajadas, y ingreso la cuota por hora, que son $8. Lo que va a hacer es de que, por medio de ese asterisco, va a entender de que va a realizar una multiplicación, una operación aritmética, que es multiplicar el valor que le ingresé a horas trabajadas con el valor que le ingresé a cuota hora, ¿sí? Entonces, lo que va a realizar es una operación de multiplicación. Pero, ojo con esto, a ese resultado yo tengo que asignarle un nombre. Es decir, que cuando yo le dé Enter después de hacer la multiplicación, me va a imprimir una frase que diga sueldo, o una frase que diga pago, o una frase que diga el saldo a pagar, o digamos la mensualidad, por decirlo así. En este caso aquí nos presenta de que se ha definido la variable sueldo como el resultado final que va a imprimir cuando realice la operación de las horas trabajadas con las cuotas, digamos, por hora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, más abajo, tenemos ejemplos que voy a definir la variable A. No le puse, digamos, acá en este caso no le puse número de horas trabajadas, nombre del empleado, simplemente le puse A. Definir la variable A. Por ejemplo, cuando yo le dé correr el programa y aparezca el código, me va a decir, ingrese el valor de A. Ahora, después definir el valor de B, que el valor de B va a ser el resultado de que a A yo le voy a sumar 1. Por ahí voy a definir de que B va a ser A más 1. Y luego que puedo definir otro resultado de que B sea igual a B menos 1. Y va a tomar el resultado de B menos 1. Y luego, pues por ahí que me pide el valor de Y que yo le ingrese 5 medio. 5 medio, pues lo entiende como una división y va a realizar esa operación. Yo sé que 5 medio es 5 entre 2, es 2.5. Y va a tomar ese valor y me va a imprimir ese valor. Y así de manera sucesiva. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Aquí hay algunos aspectos que a medida vayamos avanzando se van a ir entendiendo. Muy bien. ¿Hay alguna duda? Yo tengo una pregunta. Dígame. Toda esa información, toda esa teoría que estamos viendo ahorita, ¿la vamos a poner en práctica o simplemente es para manejarla nosotros? La vamos a poner en práctica, exacto. Se va a poner en práctica. No simplemente va a quedar en teoría. Porque, digamos, usted tiene que aprender a elaborar algoritmos, flujogramas, diagramas de flujo. Y más adelante ustedes van a poner en práctica esto en un determinado programa. Cuando ya programen. Ahorita simplemente vamos a ver cómo elaborar el esqueleto para copiar y pegar allá bien en C++, o en C o en Java. ¿De acuerdo? Se va a poner en práctica. Muy excelente, una excelente pregunta que usted hizo, jovencita, de acuerdo a esto. No simplemente va a caer en la teoría, no. Se va a poner en práctica. Muy bien. Operaciones aritméticas fundamentales. Algunas operaciones aritméticas fundamentales que ya conocemos son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Muy bien. Estas operaciones permiten modificar la apariencia de los datos y generar información. En otras palabras, procesar los datos que entran como materia prima. Es decir, los datos que entran, valga la redundancia, en entrada. Usted ingresa datos
Pero esos datos no simplemente usted los ingresa por ingresarlos. Van a realizar alguna operación aritmética, o bien van a imprimir alguna frase, o bien van a generar algún otro procedimiento. Pero que se trata de que todo, lo que usted ingrese va a generar o va a realizar algún procedimiento. En este caso, cuando hablamos de operaciones aritméticas, puede ser de que realice una suma, una resta, una multiplicación o una división, o una combinación de todas estas operaciones, pues que usted va a obtener un resultado. Bien, tenemos ahí n igual a x más y sobre y menos 1. Nosotros la entendemos perfectamente y la podríamos evaluar así. De que si x igual a 5 y y es igual a 3, luego haríamos la sustitución de valores y la resolveríamos. Es decir, que donde está x voy a poner 5, donde está y voy a poner 3, y donde está y voy a poner 3 abajo y me va a quedar menos 1. Entonces, cuando yo ingreso esto y previamente yo he ingresado esta fórmula, a la hora de ingresar estos datos, me los va a pedir el programa. Ingresa el valor de x, ingresa el valor de y. Entonces, cuando yo ingrese estos valores, después de ingresar x, el valor de x que es igual a 5, el valor de y que es igual a 3, el programa va a realizar esta operación. ¿Sí? Va a realizar y va a sumar x más y lo va a dividir entre y menos 1. Pero antes de eso yo tengo que haber ingresado los valores de x y los valores de y. El valor de x y el valor de y. Y el programa lo va a entender y va a hacer la respectiva operación y me va a imprimir que n es igual a 4. Porque va a decir 5 más 3, 8, entre 3 menos 1, que sería 2, sería 8 entre 2 a 4, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, en la computadora hay que instruirle y utilizar un lenguaje de tal forma que el programa lo entienda. ¿Sí? Que es un procedimiento aritmético y que le está indicando las operaciones respectivas que va a realizar. Muy bien, dice ahí, sin embargo, la computadora no entiende este formato, por lo cual debemos escribir la expresión original en una línea para que la reconozca. La computadora, después de hacer, nos queda la siguiente forma. Es decir, vamos a ingresar de la siguiente manera los datos en la computadora. N igual, abrir paréntesis, escribir x más y, cerrar paréntesis, poner una pleca inclinada hacia la derecha, abrir paréntesis, y menos 1. Entonces, cuando yo ingrese los datos a la computadora, el programa me va a entender que es una operación aritmética la que yo le estoy indicando que haga. Entonces, en esto vamos a tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a adaptarnos al lenguaje de programación. Por ejemplo, usted a un niño, a un gringo no le va a decir hola para saludarlo. Usted le va a saludar en su lenguaje. ¿Sí? Entonces, cuando usted le hace una pregunta a un gringo, al menos usted tiene, digamos, si le va a preguntar el nombre, what's your name, ¿verdad que le está preguntando en su lenguaje? ¿Qué le está preguntando? Le está preguntando su nombre. En español usted le está diciendo cuál es su nombre. Pero usted no va a venir y le va a decir ¿cuál es su nombre, señor gringo? No, usted lo que va a hacer es que le va a decir what's your name. Bueno, al menos eso pienso que es en inglés como se pregunta el nombre. What's your name? ¿Cuál es su nombre? Usted está utilizando un lenguaje, el lenguaje de él, para que él entienda. ¿Sí? Entonces, digamos que usted sabe español y sabe inglés, por decirlo así. Usted le puede hablar pero el gringo solamente sabe inglés. Entonces significa de que usted va a tener que adaptarse al lenguaje de él para preguntarle y obtener una respuesta. Entonces, de manera similar, usted tiene que adaptarse al lenguaje de programación para que usted pueda preguntarle a la computadora o al programa, señor programa, ¿cuánto es x más y entre y menos 1?
Ah, ¿usted cómo se lo va a preguntar? Se lo va a preguntar en su lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje para que una computadora pueda entender esto? Es este, por decirlo así. Este, ¿sí? Usted le va a ingresar de eso y le va a pedir los datos, y cuando usted le ingrese los datos, le va a dar un resultado. Muy bien. Luego vamos en operaciones entre paréntesis. Operaciones entre paréntesis. Primero busca lo que está entre paréntesis y lo evalúa. En caso de haber paréntesis anidados, evalúa primero lo más interno y luego prosigue en lo externo. Parece que el lenguaje de programación entiende lo que en la vida cotidiana algunos procedimientos los entiende, porque en el proceso matemático yo sé que tengo que partir de lo que está internamente para ir saliendo hacia afuera, ir desarrollando procedimientos matemáticos. Si tengo paréntesis, corchete, llave, entonces tengo que a partir de lo interno. Bueno, hay operaciones unarias. A continuación evalúa unarias, es decir, cambio de signo. Se le cambia el signo a 4. Muy bien, hay operaciones que son muy básicas que ya se saben. Multiplicación y división, suma y resta. Bien, a medida se vaya avanzando, ahí pues se le va a ir indicando, o vamos a ir entendiendo cómo es que el programa entiende. Por ejemplo, si yo voy a escribir esta suma, tengo que saber, por ejemplo, observe usted, yo entiendo esto. Yo entiendo esto. Yo lo entiendo. Pero si lo escribo en la computadora así, no lo va a entender. Punto AC, sé que me está diciendo que es A por C, entre 2 más B sobre C. En la computadora no lo voy a escribir así. Tengo que transformarlo y escribirlo así. Así. Entonces sería de que yo, digamos, este es el lenguaje que yo utilizo, tengo que transformarlo a este lenguaje. De igual forma para esta expresión, ¿sí? Tengo que transformarlo bueno, aquí le falta una rayita, aquí una, entre. Esto tengo que convertirlo a esta forma. Este tengo que convertirlo a esta forma. Sí, ¿verdad? Este tengo que convertirlo a esta forma. ¿Observe usted? Entonces hay, digamos... Licenciado, no se le escucha nada, se le escucha bien cortado. Se escucha cortado. Pero se ve la pantalla. Hola, 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 hola. Hoy sí me oye. Hola. Esto es problema de leak, ¿verdad? Ahorita yo los estoy escuchando. Porque yo lo escucho bien, no le escucho nada. Ahorita yo les estoy escuchando. Ajá, vaya, pero yo no escuchaba bien. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Hola, hola, hola. Jóvenes, yo sí se les estoy escuchando. Hola. Leak. Dígame. No le escucha. Pero me escuchan como... Parece que no me escuchan, compañera. Sí, creo que no escucha porque no. Licenciado. No responde. Permítame. No responde. Licenciado, no escuchamos. Permítame, le voy a escribir al WhatsApp.
Yo sí les escucho. ¿Me escuchan ustedes ahorita? Licenciado, no se escucha. Yo sí les escucho. Hola, 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 hola. Creo que no escucha él. Yo sí les escucho. Ustedes son los que no me escuchan a mí. No. Se le escucha cortado, Lee. No se le entiende muy bien qué es lo que nos está explicando. Hola, hola. ¿Y hoy me oyen? Hola, hola. No entendimos nada de lo que nos explicó porque se escucha cortado. No se le entendió absolutamente nada, Lee. ¿Y ahora sí me oyen? Se le escucha cortado, Lee. Se le escucha cortado, Lee. Ajá. Ahora sí se le escucha, pero se le escucha cortado. Ajá. Vaya. Voy a tratar la manera de... ¿Se ve la pantalla? Se escucha, Lee. ¿Se escucha? Estoy teniendo problemas con el internet. Estén pendientes del celular, ahí les estoy escribiendo. Les estoy escribiendo el celular. Ustedes son los que no me escuchan a mí. No, no se le escucha bien. Sí se le escucha, licenciado, pero cortado. Pero se le escucha cortado, Lee. ¿En este momento me oyen? ¿Me oyen en este momento? Hola, hola, vamos a llegar hasta ahí entonces. Porque estamos teniendo problemas. Vamos a llegar hasta ahí, pues me despido, jóvenes, porque creo que vamos a seguir de esa manera. Bien, saludos a todos ahí. Bendiciones. Voy a esperar a que se desconecten todos. Hola, hola, voy a esperar a que se desconecten todos para irme desconectando. Voy a esperar a que se desconecten todos ustedes para finalmente yo desconectarme. Hola, hola, voy a esperar a que se desconecten todos para irme desconectando. Voy a esperar a que se desconecten todos ustedes para finalmente yo desconectarme.
Bien, jóvenes, ha sido un gusto. Pasen un feliz día y pues unas felices vacaciones. Saludos a todos. Que nos salgamos, dice Lick, porque tiene problemas. Sí, Lick, se le escucha algo. Muy bien, ahorita si me oyen. Bien, vamos a llegar hasta ahí entonces, jóvenes. Ha sido un gusto. Pasen un feliz día y felices vacaciones. Saludos a todos. Adiós, bendiciones.